Tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. Su agente causal o agente etiológico, como ya le hemos dicho, es el Trypanosoma cruzi. Parásito protozoario intracelular que infecta a las células de cualquier tejido, principalmente las células del sistema fagocítico mononuclear, las células nerviosas y fibras musculares. Es un parásito eurixeno porque infecta a una variedad de especies de animales mamíferos, incluyendo el hombre. En América se dice que esta enfermedad es una antropozoonosis, que se inicia como una ensotia de animales silvestres y que posteriormente pasa al hombre cuando el hombre invade el hábitat natural de estos animales silvestres y ocurre la domiciliación de los tretominos. Entonces las fuentes primarias de infección o reservorios serían los animales, tanto los animales silvestres como están incluido el cachicamo y el revipelado, entre otros, los animales domésticos como el perro y el gato y el hombre. Este parásito tiene un ciclo heteroxeno, donde requiere dos tipos de hospedadores, un hospedador invertebrado, como es el artrópodo de la clase Incepta, orden Hemiptera, al cual pertenece el chipo, y un hospedador vertebrado representado por diferentes especies de animales mamíferos y el hombre. Fíjense que aquí no hablamos de hospedador definitivo ni de hospedador intermediario. La forma en cómo se reproduce este parásito es de tipo asexual. ¿Por qué? Porque no hay fecundación, no hay unión de gameto masculino con gameto femenino. Este tipo de reproducción tiene una célula madre que se divide por la mitad, dando lugar a dos células hijas. Esto se llama división binaria. El Trypanosoma cruzi es un pequeño hemoflagelado con un cuerpo alargado, provisto de un flagelo y una membrana ondulante, cuando se encuentra en la sangre de los hospedadores vertebrados infectados, tanto sea los animales mamíferos como el hombre. Cuando hablamos de su morfología, tenemos que hablar de las diferentes fases evolutivas o fases morfológicas de este parásito. Fíjense que a diferencia de los parásitos que habían visto que pertenecían al reino Animalia, que tenían las formas evolutivas de huevo, de larvas, de adulto, aquí vamos a hablar de unas fases morfológicas con un nombre específico para este parásito, como son tripomastigota metacíclico, epimastigota, amastigota y tripomastigota sanguícola. El tripomastigota metacíclico y el tripomastigota sanguícola son idénticos morfológicamente. La diferencia está en su ubicación. El tripomastigota metacíclico se va a encontrar únicamente en el chipo, específicamente en la ampolla rectal del chipo, mientras que el tripomastigota sanguícola, así como lo refiere su nombre, sanguícola, sangre, se va a encontrar en la sangre del hospedador vertebrado infectado, o sea, los mamíferos o el hombre infectado. Aquí vemos las tres formas evolutivas que presenta el parásito Trypanosoma cruzi: la forma de tripomastigota, la forma de epimastigota y la forma de amastigota. Tense en cuenta que la forma de tripomastigota y de epimastigota son alargadas y se les puede ver el flagelo, tienen un flagelo, mientras que la forma de mastigota es redondeada y no se les aprecia flagelo, como lo vamos a describir más adelante. Forma tripomastigota. Los tripomastigotas no se multiplican, no se dividen por división binaria. El tripomastigota puede ser metacíclico y sanguícola, dependiendo de la ubicación en que se encuentra. El tripomastigota metacíclico se ubica en la ampolla rectal del chipo, mientras que el tripomastigota sanguícola se encuentra en la sangre del hombre y de un gran número de animales infectados.
Esta forma parasitaria presenta pleomorfismo, a diferencia de otros tripanosomas que presentan polimorfismo, o sea, morfología asociada a función diferente. Por lo tanto que el tripomastigota sanguícola puede ser delgado, finos, obesos, gruesos o intermedios. Cuando son coloreados con guinza, que es un tipo de tinción, se puede observar cómo es su morfología. El cuerpo es alargado o fusiforme, mide entre 15 a 20 micras de largo por 2 a 4 micras de ancho. Su citoplasma es azul claro, el núcleo es esférico o alargado, de color rojo o rosado, y por lo general se encuentra en la parte media del parásito. Sumergido en el citoplasma y cercano al extremo posterior está la base del flagelo. Este flagelo se ve como un filamento grueso que se colorea de rojo, se proyecta lateralmente y luego sigue en dirección anterior a lo largo del cuerpo del protozoario. En su recorrido es acompañado por una expansión de la membrana celular, la cual forma una hoja plegada, que es la membrana ondulante. Esta membrana ondulante es discreta en el tripomastigote de Trypanosoma cruzi. Inmediatamente detrás de la base del flagelo se encuentra el kinetoplasto en forma de bastonete grueso o redondeado que puede colorearse de rojo oscuro o morado. En los tripomastigotas de Trypanosoma cruzi es característico el kinetoplasto grande, que aparenta que sobrepasara los límites del ancho del cuerpo. Se encuentra cerca del extremo posterior del parásito. El flagelo y la membrana ondulante son las organelas de locomoción de este parásito. Forma epimastigota. Esta forma presenta tamaño variable. Tiene las mismas organelas que el tripomastigota, pero el kinetoplasto y la base del flagelo se encuentran por delante o a un lado del núcleo. El flagelo emerge lateralmente recorriendo el contorno del extremo anterior, formando una pequeña membrana ondulante para luego hacerse libre. El tamaño del epimastigota de T. cruzi es de 25 micras y el kinetoplasto es voluminoso. La forma epimastigota no se encuentra habitualmente en la sangre periférica, sino que se encuentra en el ciclo evolutivo, en el tubo digestivo del vector, del hospedador invertebrado, es decir, en el chipo y en los medios de cultivo. Tiene capacidad reproductora, se multiplica por división binaria tanto en el insecto como en los medios de cultivo. Forma mastigota. Esta forma evolutiva es pequeña, redonda u ovoide, mide de 2 a 3 micras de diámetro, el núcleo es bastante visible, el kinetoplasto es grande. Al microscopio electrónico se dice que se puede observar el corpúsculo basal que da origen al flagelo rudimentario llamado rizonema, que permanece en el interior del parásito sin hacerse libre. Las formas mastigotas representan la fase de reproducción, o sea, la forma como se reproduce el parásito en el hospedador vertebrado. Y puede observarse en el interior de las células de cualquier tejido, pero especialmente en las células del sistema fagocítico mononuclear y las fibras musculares. Trypanosoma rangeli fue descrito por el Dr. Enrique Tejera en Venezuela en 1920. Se acepta que Trypanosoma rangeli no es patógeno para el hombre. En Venezuela es importante hacer diagnóstico diferencial entre ambos tripanosomas, por cuanto los índices de infección humana son bastante altos, siendo frecuentes las infecciones mixtas por Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli. Esto debido a que los parásitos generalmente tienen la misma distribución geográfica. Los triatominos vectores
de Trypanosoma cruzi también lo son para Trypanosoma rangeli. Por lo tanto, en las áreas donde coexisten ambos parásitos, la frecuencia de infección por Trypanosoma rangeli en los vectores puede ser igual o mayor que para Trypanosoma cruzi. En cuanto a sus formas evolutivas, la forma de tripomastigota de Trypanosoma rangeli tiene un tamaño medio de 25 a 35 micras de largo por 1.8 a 2.7 micras de ancho. Sus extremos son muy afilados. El kinetoplasto es pequeño, puntiforme y se encuentra a cierta distancia del extremo posterior. La membrana ondulante es bien visible, con 4 a 5 ondulaciones. El núcleo es oval o alargado y por lo general se encuentra en la parte media del cuerpo. Al igual que en Trypanosoma cruzi, estas formas de tripomastigota de Trypanosoma rangeli tampoco se multiplican. En cuanto a la forma de epimastigota, pueden tener un tamaño hasta de 50 micras, a diferencia de Trypanosoma cruzi que no pasan de 25 micras. El kinetoplasto es puntiforme y al igual que en Trypanosoma cruzi, esta forma evolutiva puede multiplicarse por división binaria. La forma de amastigota de Trypanosoma rangeli se observa en el intestino y en el interior de hemocitos de la hemolinfa del insecto vector. En cuanto a su ciclo de vida, los tripomastigotas de Trypanosoma rangeli, al ser ingeridos con la sangre por el triatomino, van a evolucionar a epimastigotas, sus formas de multiplicación comenzando a reproducirse activamente en el intestino. Las formas epimastigotas invaden la cavidad celómica del insecto, permaneciendo un tiempo variable en las células de la hemolinfa, donde también se multiplican para luego pasar a las glándulas salivales, donde adoptan de nuevo la forma de tripomastigota. Estas formas son pequeñas, de 13 a 30 micras, y son las formas infectantes para el hombre y otros vertebrados. Son inoculados por el chipo en el momento de la picadura y permanecen circulando en la sangre sin aceptarse hasta ahora la existencia de un ciclo tisular del parásito en el humano o en los animales vertebrados. La permanencia en el hospedador vertebrado puede durar hasta 2 años. Entonces, fíjense la diferencia en cuanto al mecanismo de transmisión cuando veamos el ciclo de vida de Trypanosoma cruzi para compararlo con el ciclo de vida de Trypanosoma rangeli. El mecanismo de transmisión para la rangeliosis es a través de la inoculación. La inoculación por parte del vector de la forma infectante del parásito. La siguiente diapositiva nos muestra la forma evolutiva de Trypanosoma rangeli. ¿Qué forma evolutiva sería? Primero, para poder hacer descarte si es epimastigota o tripomastigota, es ver el tejido donde se encuentra. Vemos glóbulos rojos, eso significa que esa forma evolutiva se encuentra en la sangre. Eso nos arroja o nos orienta a que la forma evolutiva observada es un tripomastigota. Para poder hacer diagnóstico diferencial con Trypanosoma cruzi, tendríamos que medirlo con un micrómetro. Si mide por encima de 20 micras, estaríamos acercándonos al diagnóstico de Trypanosoma rangeli. Los extremos son más afilados, la membrana ondulante es más plegada, por lo tanto es mejor vista, observada o visible, y el kinetoplasto es puntiforme. Pareciera que lo estuviéramos haciendo con la punta de un lápiz. Ciclo de vida de Trypanosoma cruzi. Este parásito en su ciclo de vida requiere 2 tipos de hospedadores, como dije anteriormente.
un hospedador vertebrado, representado por el hombre y un gran número de animales mamíferos, y un hospedador invertebrado, que son los insectos hematófagos de la familia Reduvidae, subfamilia Triatomine, los cuales en Venezuela son llamados chipos. Estos, al succionar la sangre de los animales o del hombre infectado, ingieren las formas infectantes. Estas formas infectantes son las formas de tripomastigotas sanguícolas, las que se encuentran en la sangre. Una vez que succionan los tripomastigotas sanguícolas, en el interior del chipo y a todo lo largo del aparato digestivo del triatomino, se va a transformar el tripomastigota a la forma de epimastigota. Los epimastigotas, recuerden que pueden multiplicarse por división binaria. Una vez que se multiplican, posteriormente se transforman de nuevo en tripomastigotas. Estas nuevas formas predominan en la ampolla rectal del insecto vector y son llamadas tripomastigotas metacíclicos, las cuales son las formas infectantes para el hombre y los mamíferos. Este ciclo en el insecto transmisor se completa en un tiempo no menor de una semana. Cuando el triatomino succiona sangre, inmediatamente por un mecanismo reflejo que se llama mecanismo de defecación rápida, va a eliminar heces y también orina. En las heces se van a encontrar las formas de tripomastigotas metacíclicas, las cuales son depositadas cerca del sitio de la picadura. Actualmente se dice que como estos parásitos tienen órganos de locomoción, o sea, tienen membrana ondulante y tienen flagelo, están moviéndose y tienen la capacidad de atravesar la piel intacta y también de penetrar las mucosas. Asimismo, pueden penetrar por el orificio de la picadura, ayudados por el rascado, cuando la persona siente el prurito. Estos tripanosomas metacíclicos penetran al nuevo hospedador vertebrado e invaden las células cercanas, siendo capaces de parasitar cualquier tipo de células, principalmente fibroblastos e histocitos allí existentes. En el interior de la célula parasitada, el tripomastigota metacíclico se transforma en amastigota. Esta fase, el parásito inicia su multiplicación tisular por división binaria. Existen divisiones binarias sucesivas y aproximadamente en 5 días el citoplasma de la célula parasitada está completamente lleno, en lo cual se conoce como nido de amastigotas. Entonces comienza de una manera acelerada nuevamente la transformación de las amastigotas hacia las formas tripomastigotas. Cuando todos los parásitos dentro de la célula infectada o parasitada alcanzan la forma de tripomastigotas, estas entran en un periodo activo de movimiento, lo que ayuda a romper la célula. De esta manera, nuevos tripomastigotas pasan a la circulación para parasitar a nuevas células de diferentes sistemas y órganos, tales como músculos estriados, músculo cardíaco, sistema nervioso central, hígado, vaso, ganglios y musculatura lisa. En estas células se cumple nuevamente el ciclo, dando así nuevas formas de tripomastigotas a la sangre. En las etapas iniciales de la infección son características las parasitemias más o menos elevadas, lo que permite el diagnóstico mediante los métodos de
demostración directa del parásito. En 1986 fue demostrada la presencia de epimastigotas de Trypanosoma cruzi multiplicándose en el hospedador vertebrado, específicamente en el lumen de la glándula odorífera de los rabipelados. Por primera vez queda demostrado que el hospedador vertebrado puede tener también un papel que siempre fue exclusivo de los insectos vectores. La presencia de epimastigotas y tripomastigotas metacíclicos en el vertebrado puede significar una modificación sustancial en la concepción clásica del mecanismo de transmisión de la enfermedad de Chagas o un mecanismo de escape alternativo para este parásito. Ciclo de vida de Trypanosoma cruzi. Figura tomada y modificada de la librería de imágenes de la Organización Mundial de la Salud. Número 1 representa las formas tripomastigotas sanguícolas. 2 y 3, transformación de la forma tripomastigota a forma epimastigota en el interior del aparato digestivo del triatomino. 4, multiplicación del epimastigota. 5. Transformación del epimastigota a tripomastigotas metacíclicos en el intestino posterior del triatomino. 6. Heces y orinas del vector contaminadas con tripomastigotas metacíclicos. 7. El tripomastigota penetra la piel del hospedador. 8. Célula parasitada por tripomastigotas. 9. Transformación de tripomastigota a mastigota en el interior de la célula parasitada. 10. Multiplicación intracelular de los amastigotas. 11. Ruptura de la célula parasitada dejando en libertad a los tripomastigotas. 12. Tripomastigotas circulantes penetra otras células y se forman las amastigotas, multiplicándose y formando los nidos de amastigotas, especialmente en el músculo cardíaco. Patogénesis de la enfermedad de Chagas. Consiste esencialmente en la destrucción de las células del sistema fagocítico mononuclear y de otros tejidos del cuerpo, debido a la multiplicación de los parásitos dentro de las células. Están expuestas a la invasión del parásito las células de origen mesenquimatoso, en especial las células adiposas, las células miocárdicas, las células retículo-endoteliales y las células neurogliales. Patogenia y patología de la enfermedad de Chagas. Luego de ingresar al organismo a través de una puerta de entrada, ya sea cutánea o mucosa, los tripomastigotas se diseminan por vía hemática o linfática y alcanzan distintos tejidos y órganos. La acción patógena inicial de Trypanosoma cruzi en la fase aguda, tal como lo dijimos en la diapositiva anterior, consiste en la ruptura de las células parasitadas con posible liberación de una toxina, lo cual desencadena una reacción inflamatoria caracterizada por vasodilatación capilar, edema e infiltrado difuso constituido predominantemente por macrófagos, linfocitos, neutrófilos y eosinófilos. Esto ocurre a nivel de cualquier tejido. Sin embargo, el Trypanosoma cruzi tiene especial preferencia por las fibras musculares del corazón, por lo cual la sintomatología de la enfermedad de Chagas está dada principalmente por las alteraciones cardíacas. Debido a la reacción inflamatoria y a la posible liberación de toxinas, se va a producir alteraciones de las fibras musculares no parasitadas y en grado variable de las neuronas de los ganglios parasimpáticos subepicárdicos.
Esto va a causar trastornos del recambio iónico y de la excitabilidad, lo que se traduce por trastornos electrocardiográficos. En la fase aguda de la enfermedad, todas las capas de las paredes cardíacas están afectadas. Una vez que está controlado el proceso inflamatorio agudo, el miocardio readquiere de nuevo su aspecto normal, quedando focos de infiltración donde predomina linfocitos y plasmocitos. Después de la fase aguda ocurre una respuesta inmune que provoca disminución de la parasitemia y mantiene la infección en algunos focos selectivos. Entonces, durante la fase crónica se caracteriza por una reducción de la parasitemia y lesiones típicas en el corazón o en el tubo digestivo. Durante la fase crónica, la patología más importante es la cardiopatía chagásica. En cuanto a la miocarditis crónica chagásica, es más compleja y no depende solo de la presencia del parásito. Diferentes estudios han permitido postular 4 mecanismos patogénicos en la fase crónica de la enfermedad. Estos son: 1. Agresión parasitaria directa o a través de una neuroaminidasa. 2. Teoría microvascular. 3. Teoría inmunológica. Y 4. Teoría neurogénica. Se ha establecido que la destrucción de las neuronas parasimpáticas durante la fase aguda constituye la principal causa fisiopatológica de las graves secuelas que aparecen en la fase crónica, y también está demostrada la importancia de los procesos de autoinmunidad en la patogenia de las lesiones. Se ha detectado antígenos comunes con Trypanosoma cruzi en el endotelio vascular cardíaco y en las neuronas autonómicas del tejido cardíaco y digestivo. Otras formas de patología de la enfermedad crónica se relacionan con las lesiones hipertróficas del tubo digestivo o megavísceras, especialmente megaesófago y megacolon. En estos casos existe denervación o destrucción neuronal que trastorna el funcionamiento peristáltico de la musculatura. Inicialmente se presenta hipertrofia muscular y posteriormente atrofia y fibrosis, con distensión del músculo liso y aumento considerable de los órganos. Las fibras musculares se desintegran, rara vez se observan nidos de parásitos y en los focos inflamatorios se encuentran un infiltrado de linfocitos e histocitos. La destrucción neuronal lleva a alteraciones de los plexos mientéricos. El mecanismo por el cual se destruyen las células ganglionares es aún desconocido. Estos cuadros de megaesófago y megacolon es frecuentemente descrito en Brasil y Argentina. Desde el punto de vista patológico, en la fase crónica, los fenómenos resultantes del daño miocárdico serían: 1. Alteraciones de la motilidad de carácter segmentario y global. 2. Arritmias y trastornos de la conducción por lesiones del sistema excitoconductor. 3. Incompetencia de las válvulas. Esto va a producir regurgitación valvular. Y 4. Insuficiencia cardíaca. El aumento del volumen del corazón es acentuado, pudiendo llegar a cardiomegalias extremas por hipertrofia o dilatación de los ventrículos. En casos de dilatación, el corazón se hace flácido y adquiere una imagen radiológica del corazón en bolsa de hielo. Las trombosis intracardíacas parietales son frecuentes, particularmente en la punta del ventrículo izquierdo. También se describe la atrofia de la punta del ventrículo izquierdo con disminución de su espesor, sustrato de las aneurismas de la punta. Esto es frecuente en la enfermedad de Chagas.
El cuadro microscópico de la cardiopatía chagásica crónica es el de una inflamación crónica con esclerosis progresiva como componente principal. La siguiente diapositiva es un resumen de lo que es la patogenia y patología de la tripanosomiasis americana. Una vez que el parásito entra a nuestro organismo, va a producir una invasión celular. Las células frecuentemente afectadas son las células del sistema fagocítico mononuclear, como son los macrófagos y monocitos, células musculares y células nerviosas. El parásito utiliza mecanismos de evasión para evitar la destrucción por el sistema inmunológico. Ocurre una parasitemia alta debido a la multiplicación intensa del parásito, lo cual conlleva a estallido celular de la célula parasitada con liberación de toxinas y antígenos a la sangre.